Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Práctica Test. Estamos nuevamente con el profe Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Súper bien, David, muchas gracias. Hola a todos los amigos de Práctica Test que nos están viendo ahora. Perfecto, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, estamos transmitiendo en este momento en vivo por Instagram y este podcast también luego queda grabado, lo pueden revisar en YouTube y por supuesto en Spotify, ¿cierto? Así es que vamos a nuestro tercer capítulo de esta nueva serie, ya del libro El Nuevo Conductor, y nos corresponde un tema para todas las personas que están preparando su examen teórico de conducción. Este tema se llama convivencia vial. ¿Qué cosa más importante justo en este día lluvioso en una gran parte de nuestro país, ¿cierto? Donde se hace necesaria esta convivencia. Podríamos decir que hay harto de empatía para poder entender esta convivencia. Pero primero, profe, basado en el libro Nuevo Conductor, vamos a destacar algunos puntos que son positivos. Porque cuando hablamos de convivencia vial, uno imagina de inmediato lo que no hay que hacer. Claro. ¿Cierto? Pero vamos a pensar en lo que hay que hacer primero para tener una buena convivencia vial. Entonces, vamos con estos puntos que son positivos. El primero se llama educación vial. ¿Qué rol cumple, profe, la educación vial respecto a la convivencia vial? Es lo mismo que me enseña mi tío, por ejemplo, a manejar cuando yo soy más chico. Me enseña y me dice, no, en cada esquina tenés que salir de los primeros, no dejes tanto espacio, si no se te va a meter otro entre medio. ¿Será lo mismo eso a que yo vaya a una escuela de conductores, por ejemplo, donde me van a exigir tener un nivel adecuado de esta educación vial? ¿Qué pasa con la educación vial, profe? Cuéntenos. Bueno, un nivel adecuado de educación vial se traduce, ¿cierto?, en una buena convivencia vial. Entonces, Perfecto. como tú, el ejemplo que me dabas tú de, no es lo mismo, obviamente, que yo aprenda en un lugar donde forman conductores, ¿cierto?, que a mí me enseñen a manejar el vehículo, a mover el auto, cómo frenar, cómo todo eso, Perfecto. cómo sacar el auto, que no se me detenga. No es lo mismo que yo formarme como conductor. Ahí tienen la diferencia. O sea, podríamos, para poder entenderlo bien, hacer una diferencia entre conducir y simplemente manejar, Tal cual. ¿cierto? Sí, sí. Porque manejar es mover la máquina, nada más. Sí, obvio. O sea, manejar lo puede hacer cualquiera. Perfecto, perfecto. Y eso existe en el examen práctico, ¿cierto? Donde Sí. si yo no me pongo el cinturón o no le pido al examinador, me pueden reprobar antes de encender el vehículo, de echarlo a andar, ¿cierto? Sí, así es. Porque Mira. obviamente el uso del cinturón al final nos perjudica a todos si no lo usamos directa o indirectamente, ¿cierto? A todos, no todos nos vemos involucrados en si es que una persona no usa el cinturón, si una persona no respeta, si una persona conduce bajo la influencia del alcohol, o sea, todos nos vemos perjudicados. Y eso podría ser pregunta de examen, Sí, ¿cierto? obvio. ¿A quién le impacta que yo no utilice el cinturón? ¿cierto? A todos al final, directa o O indirectamente. indirectamente. Perfecto. Entonces ya tenemos dos elementos positivos, porque tú dijiste educación vial se traduce en una buena y verdadera convivencia vial, Vial. dice textual el libro, ¿cierto? Y tenemos otros dos elementos para hacer estos 4 puntos que nos van a dar una idea positiva de la convivencia vial, que son la conducción eficiente y la conducción segura. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Ejemplo, Claro. también llevándolo siempre a lo cotidiano, a lo que tenemos en el entorno. Uno podría decir conducción eficiente el que se preocupa de gastar menos combustible. Sí. Eso es lo primero que uno piensa. Y una persona que está preocupada de gastar menos combustible, que calcula hasta el último peso y la última gota de combustible, voy al servicentro más barato, hago una fila para quedarme y de verdad logro ahorrar. ¿Ya? El que logra hacer eso, tal vez no es una persona que le interesa mucho la seguridad. No No. tiene por qué ser una traducción de la otra. Pero ¿cuál es la relación positiva que hay entre estos dos mundos? De la conducción eficiente y la conducción segura. ¿Cómo una aporta a la otra? Claro, es que, por ejemplo, yo cuando adopto una conducción segura, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, yo voy a mantener una buena distancia del vehículo que va adelante. Ya, perfecto. Ya no voy a ir apurado, pegado al otro vehículo. qué provoca por así eso? decirlo. ¿Qué va a provocar? Que voy a disminuir las aceleraciones bruscas y las frenadas bruscas. En ese sentido, por ejemplo, un ejemplo solamente de si yo conduzco, si adopto una conducción segura, eso se va a traducir, va a ser la base de la conducción eficiente al final del día. Ese es como el ejemplo más práctico, ¿cierto? Obvio. Porque evitar aceleraciones y frenadas bruscas va a hacer que gaste menos combustible, ¿cierto? Menos combustible, Lo ocupe de manera eficiente. Sí. Y al mismo tiempo, cuando yo tengo esta buena distancia, tengo mayor tiempo para reaccionar. Y así evito accidentes, ¿cierto? Siniestros de tránsito, como dice el libro. Tal cual, va todo de la Mira. mano al final. O sea, es un círculo, el que nosotros llamamos el círculo virtuoso. Excelente. Y eso, profe, el círculo virtuoso de la convivencia vial no está en el libro Nuevo Conductor textual, lo inventamos nosotros como título de manera didáctica, pero sí están los otros elementos, así que no lo olviden. Este círculo virtuoso de la convivencia vial dice que
un nivel adecuado de educación vial se traduce en una buena y verdadera convivencia vial, ¿cierto? Y que la conducción eficiente es la base de la conducción segura. Eso es lo positivo, ¿cierto? Sí. Ya, vamos a dar un vuelco ahora y vamos a hablar de la seguridad vial. Aquí uno se puede enredar porque entre convivencia vial todo lleva el mismo apellido, Claro. educación vial, ahora vamos a decir seguridad vial. Ya, respecto a la seguridad, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con la seguridad, profe? Primero, ¿cómo impacta en la seguridad vial, lo cotidiano, lo que vemos todos los días, la percepción del riesgo? Que sabemos que también que en el libro Nuevo Conductor se habla de que hay un rango etario que tiene una menor percepción del riesgo. Claro. Y también nosotros con experiencia de autoescuelas sabemos que a veces las personas de cierta edad empiezan a tener más miedo, ¿cierto? Claro, sí. Entonces tienen tal vez una percepción del riesgo elevada. ¿Qué ocurre con esta percepción del riesgo? Bueno, la percepción del riesgo no solamente se ve aumentada en los conductores jóvenes, como suele pasar, ¿cierto? También cuando baja la percepción del riesgo, por ejemplo, cuando yo conduzco apurado, cuando yo conduzco enojado, cuando yo tengo algún problema, estresado, obviamente baja mi percepción del riesgo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, claro, si nosotros bajamos la percepción del riesgo, obviamente no podemos, van a haber más accidentes. Ya la percepción del riesgo es fundamental. O sea, si yo tengo una buena percepción del riesgo, voy a saber a lo que me voy a arriesgar, así decir. Mira, y algo que nosotros decimos en la autoescuela, ¿ya? A los alumnos, que en este tema, para los alumnos que están estudiando recién y aprendiendo a conducir, es fácil en el fondo. ¿Por qué es fácil? Porque ellos saben qué cosas no se deben hacer. Claro. Como conductor inicial, no es tan difícil este tema. Pero yo les digo siempre, piensen en su propia situación en 5, 10 o 15 años más con licencia. Claro. A ver si en realidad van a pensar lo mismo, porque ahí es donde es más difícil, por ejemplo, andar a 50. Claro. Un conductor que ya lleva, no sé, 20 años manejando encuentra que 50 es poco. Además que legalmente, antes del año 2018, esa persona manejaba 60, que era la velocidad en zona urbana, ¿cierto? Claro, tal cual. Es que eso es lo que pasa también. O sea, la confianza también, el exceso de confianza puede también disminuir la percepción del riesgo. Mira, Va todo de la mano. O sea, uno ya cuando ya se siente un poco más confiado, cuando uno ya cree que ya llegué al último nivel en la conducción, por así decirlo, ya soy experto, ya nunca me va a pasar nada, yo no voy a chocar, pues si yo soy experto conduciendo, a mí no me va a pasar. Y al final no es así. Tenemos que pensar que el ser humano nunca termina de aprender, aprende durante toda su vida. Entonces, de repente, no porque yo llevo 5, 6, 7 años manejando, ya estoy a nivel experto y a mí yo no voy a chocar, a mí no me va a pasar nada. Tengo que ser consciente de mis capacidades. mira, consciente de tus propias capacidades, que uno Sí. las va descubriendo en este aprendizaje. ¿Y cuál es, profe, el objetivo de la seguridad vial? O sea, lo que se pretende, el resumen de todo, lo que busca el país, lo que busca toda la gente de la educación vial, ¿qué es lo que se busca? Claro, es un objetivo súper ambicioso, ¿cierto? ¿Ya? Que ¿Ya? es ¿Por qué? eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito. La totalidad. La totalidad O sea, de suena casi soberbio. Sí, pues. Lo mismo Ese que es al como- revés, podría ser soberbio creer que me la sé toda en la conducción, pero ahora eliminar todo, ¿eso será posible? ¿La totalidad? ¿Es mucho la totalidad? Claro, igual es bastante, por eso te digo, es bastante ambicioso. O sea, eliminar la totalidad de los siniestros, siendo que sabemos que depende del individuo en el tránsito, de las personas al final, que esto pase, ¿Pero cuántos siniestros ocurren por falla humana? en el 90%. O sea que no es No tan, es tan- tan claro, ambicioso, claro, no es ¿cierto? tan- Desde ese punto de vista. Como decimos, tan tiradas las mechas, no es. En buen chileno, Ya, claro, no sí. es tan tirado las mechas. O sea, sí podría ser posible Sí al podría menos ser eliminar los posible. que dependen de falla humana. Claro. O la mitad. Claro, y ese objetivo es como este objetivo, literalmente, esa ruta hacia la que vamos, a lo que se quiere llegar. Entonces, claro, eso lo preguntan en el examen, así que hay que tenerlo claro. Bien, qué bueno la discusión de si es real o no, si se puede lograr. Ahora pensemos en los valores de la convivencia vial que están en el libro del nuevo conductor, los valores. ¿Cuáles son los valores? Estos se los tienen que aprender y recitar como un mantra, ¿ya? Comprenderlos, perfecto. Relacionar, excelente. Pero se los tienen que saber, porque hay una pregunta del examen que puede ser tal cual como lo que vamos a decir ahora. ¿Cuáles son estos valores, profe, y por qué? Bueno, los valores esenciales, ¿cierto?, en la convivencia vial serían el respeto, ya Perfecto. respetar Obvio. nuestra vida y la vida de los demás, ¿Ya? la solidaridad, ser solidario en el Ser tránsito, solidario, mira. pensar que no estamos solos, que tenemos que ser... Por ejemplo, hoy día, que está Claro. inundado en muchas partes, en muchos lugares que está colapsado. Tal cual. La gente que salió, iba a su trabajo, iba a distintos lugares, ahí el DJ me da con los efectos. Entonces, claro, yo debería dejar pasar a alguien luego que pase el otro. Si No yo soy debería, más por- egoísta, paso yo nomás y no me interesa. Obviamente, no mojar a las personas. No mojar a las personas, oye, eso pasa demasiado. Sí, ¿ya? o sea, bajar la velocidad cuando se puede, no solamente a las personas, de repente, no sé, hay vehículos que están todos
estacionado y pasa el otro por al lado, lo tira tirando agua a todo. Llevar a Entonces, otro, mira, llevar a ahora otra persona puede también. estar complicado con la inseguridad, claro, que la gente va a decir, yo no llevaría a un desconocido, pero en el mismo trabajo uno puede llevar a otras personas, acercarlas a ciertos lugares donde ya no hay tanta agua, o por lo menos se puede ayudar en algo. Entonces, todo eso se basa en respeto En la solidaridad. y nos saltamos a la solidaridad, ¿cierto? Solidaridad. Eso es ser solidario. Solidario en las vías, con todos los usuarios. Con todos los usuarios. Con todos los usuarios. Recordemos que la vía, por ejemplo, se compone de los peatones, de los pasajeros, de los conductores, los ciclistas. Todos componemos la vía pública. ¿Quiénes están a cargo de un vehículo de tracción animal? Claro, Todos, también. todos. ¿Cuáles son los otros valores? Ya llevamos respeto y solidaridad. El otro sería la comprensión. Comprensión, Ya, ¿qué ser significa? Ya comprensivo. soy solidario y soy respetuoso, pero ¿qué Por es ejemplo, comprender? yo puedo comprender que el otro conductor se puede equivocar, el Ya, peatón perfecto. se puede equivocar, el ciclista puede cometer un error. Ya no tomarlo Ya. como personal, no tomarlo como... No mirar al otro ¿Qué es como lo un que ocurre enemigo. en las calles, cierto? Muchas veces, por ejemplo, para muchos conductores el peatón es el enemigo. Y viceversa, el peatón al revés, mira, aquí- como el conductor como el enemigo, los quedan mirando. Yo he visto que de repente peatones le han pegado patada en el parachoque a los autos, o se gritan cosas. O sea, ¿por qué tenemos que ser todos enemigos? O sea, o con el ciclista, Tal los cual, ciclistas visto como furiosos, enemigo. que se habló un tiempo, que los ciclistas, no sé, te quebran los espejos. Imagínate, se ha visto en noticias que motociclistas también, que andaban con un motociclista que andaba con una cadena una vez. Oh. Entonces, ¿por qué tenemos que ser todos enemigos? Tenemos que ser comprensivos, o sea, comprender que el otro se puede equivocar, que puede cometer un error, si no somos todos somos imperfectos, o sea, No, y todos cambiamos ese rol también. Pues en mi Claro. caso, yo auto y bicicleta. No sé, tú has andado Claro. en moto. Sí. Entonces, a mí me pasaba en bicicleta, que yo de verdad sentía un poco de miedo de parte de Sí, de los obvio. conductores, tan como encima tuyo que con los sonidos de DJ. Entonces, claro, de verdad uno se siente complicado, pero al mismo tiempo es como tú dices, como una batalla. Constantemente hay una pelea, veo al otro como un enemigo. Y Claro. eso es lo contrario a la convivencia vial. Entonces tenemos respeto, solidaridad, comprensión, y viene otro que está de la mano de ellos, claro, ¿cierto? está de la mano, muy, muy de la mano con la comprensión, que es la tolerancia. La tolerancia, Ser- perfecto. Ser tolerante con la gente, con las personas. Ya va muy de la mano también, tolerar que el otro se puede equivocar, que el otro, no sé, quizás no señalizó. O se demora más al o se cruzar demora- una calle, como por También, ejemplo un también. peatón de edad avanzada, Se o tiene demora. reacciones más lentas, si yo lo veo como conductor, ¿cierto? Nuestros abuelitos, y todavía tienen derecho a conducir y todo, y no son los que provocan más accidentes. Siempre hay un sesgo ahí, la gente Claro. dice, oye, pero es que si ya está tan viejito no debería manejar. Y la respuesta estadística es decir, oye, él, este viejito que ustedes dicen, no es el que provoca más accidentes ni accidentes fatales como los jóvenes entre 18 y 29 años, ¿cierto? Tal cual. Entonces, claro, tenemos que ser justamente. tolerantes con los niños también. Tenemos que pensar que nunca los niños pueden ser la causa de un accidente. Acá la responsabilidad la tenemos nosotros como conductores y como adultos. Mira, Ya, si yo veo niños, por ejemplo, jugando a la orilla de la calle, yo tengo que estar pendiente, no los niños pendientes de mí. Claro. Recordar que el niño es impredecible, que si yo le toco la bocina, quizás el niño se asuste y en vez de correr hacia la acera, va a correr hacia la calzada. el libro dice, y puede salir en preguntas también, los niños actúan por dos impulsos básicos, que son el juego y el miedo. Tal cual. Entonces, justamente puede salir corriendo un niño detrás de un balón y rápidamente, por alegría, ¿cierto? Por estar jugando, y luego por miedo, si yo le toco la bocina, puede correr en cualquier dirección. Son súper impredecibles y hay que tener mucho cuidado. Y ahora sí, profe, nos vamos a ir a las conductas imprudentes, pero primero vamos a saludar a Autoplanet, ¿cierto? Autoplanet, todo lo que necesitas para tu auto lo encuentras en 65 tiendas en todo Chile y en autoplanet.cl. Además, comentarles que del 3 al 5 de junio alcanzamos o ya estamos pasados, estuvieron de Cyber, ya estuvieron cuando ya estén viendo ya este podcast, escuchando, ya estuvieron, pero siempre están en todos lados con sus ofertas, siempre hay productos que ustedes pueden adquirir, entonces todo lo que tú quieres, Autoplanet, lo necesitamos siempre. Imagínate este día de lluvia, tienes que ahí renovar tus plumillas, no te funcionan bien, lo necesitas, ¿de acuerdo? Así que nuestros amigos de Jack Autos también los vamos a saludar, porque Jack Autos tiene su Jack JS1 100% eléctrico. Durante mayo regalaron uno. Después les vamos a contar el nombre para que vean que todo esto es real. Nuestros amigos de Jack Autos, y pronto vamos a ver unos video tips entre Práctica Test y Jack Autos para que ustedes los puedan ver y conozcan este espectacular vehículo eléctrico. Y también, si estás pensando en iniciarte en la conducción, te vas a comprar un vehículo, ¿cierto? Tienes que conocer y saber que Dili presta un servicio para cada etapa de la compra-venta de tu vehículo, desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a dili.cl.
Bien, así es que ahora nos vamos a estas conductas imprudentes. Vamos, profe. Primera conducta imprudente, cuéntenos. Bueno, una de las principales conductas imprudentes sería circular a exceso de velocidad. Circular a exceso de velocidad. ¿Y por qué es la principal? Y eso, primero, ¿por qué es la principal y qué provoca? Bueno, nosotros tenemos que tener claro que a mayor velocidad, mayor va a ser la distancia de detención y de frenado, ¿cierto? De reacción de frenado, por ende la distancia total de detención va a ser mayor. ¿Ya? Perfecto. Me va a costar más a mí reaccionar, ¿cierto? Exactamente. Entonces, la segunda es no respetar las señales de tránsito. Tal cual. Profe, cuéntenos, ¿qué pasa con las señales de tránsito? O sea, si yo no respeto las señales de tránsito, imagínense. Yo no respeto un pare, por así decirlo. Perfecto. ¿Qué pasaría si yo en una intersección no respeto una señal de prioridad? Ejemplo, si yo no respeto la señal, la luz amarilla, ¿qué ocurre? Imagínate, si yo no respeto la luz amarilla, me paso. Que ocurre mucho, la gente dice ahora pasar con naranja. Claro. ¿Has escuchado eso? Cuando la gente dice Sí, pasar con naranja. Pasar con naranja es como entre amarilla y roja, ¿cierto? O sea, ¿Cierto? si yo, por ejemplo, yo veo la luz amarilla y todavía tengo espacio antes de ingresar al cruce, me detengo, ¿cierto? Tengo que detenerme. No sé, no respetar una señal pare puede ser. Sabía mucho, tú sabes que la mayor cantidad de siniestros se producen en intersecciones. Y puede ser, ¿por qué? Porque no respetan la señal pare o la señal cede al paso en este caso. Y es donde la mayor tasa de siniestrabilidad está ahí en los cruces. Mira, hay algo de lo que nosotros nos alejamos un poco a veces de la discusión que puede dividir a las personas, ¿ya? Pero es muy común, o sea, y es lógico también, que todo lo que ocurre de forma social se vuelca en la convivencia vial. Claro. Es decir, cuando se habla de esta frase grandilocuente, ¿cierto? La crisis de las instituciones, las crisis del respeto, ya nadie respeta nada. Bueno, siempre los mayores han dicho eso de los menores. Siempre, ya de la época, aunque suene chistoso, de Aristóteles, que se hizo lo mismo. ¿Cierto? Que los jóvenes no respetan a nadie. Ya, eso ocurre, se repite. Pero sí, efectivamente, estamos en un momento complejo o maleable de crisis y eso se vuelca a la conducción, eso se vuelca en la convivencia vial. Porque en realidad, claro, si yo no soy capaz de respetar una señal pare, aunque nadie me esté fiscalizando, ¿cierto? Puedo provocar un accidente, un siniestro. Y es muy común, como tú dices. Sí, bueno. Muchas veces la causa es esa. De decir, no, mira, hay un pare acá, pero no viene nadie. O sea, lo voy a tomar como sea el paso. Sí, total. tal cual. ¿Cuál es el problema? Si nadie me está mirando tampoco. No hay cámara en esta intersección, no sé, el pare está tapado con un árbol. No hay ¿qué ningún importa? carabinero. No hay o sea, carabinero, sí. entonces da lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Entonces, circular a exceso de velocidad, la primera conducta imprudente que atenta contra la convivencia vial. Segundo, no respetar señales. Tercero, dijimos la luz roja al semáforo, lo conversamos. Y no respetar pasos de peatones. Esto es muy común, ¿cierto? Sí, se da mucho también. O sea, imagínense, no respetar, hablando también un poquito de lo que hablamos un rato de las estadísticas, también creo que el 30% de los accidentes donde existen fallecidos es por atropellos. Mira. Por atropellos. Siempre se dice también que los atropellos no representan la mayor cantidad de los accidentes, Claro. pero sí un gran número de fallecidos. De accidentes ¿cierto? fatales. Y de accidentes Ya. fatales. Tristemente no tengo el número exacto, la memoria me falla, pero creo que era un 30% de los accidentes, por ejemplo, Mira. fatales, eran por atropello. Mira, hace poco tiempo yo recuerdo uno, no voy a nombrar ni la comuna ni nada, pero una comuna céntrica de Chile, ya de la región, donde hubo un siniestro simplemente en un paso peatonal. La persona iba cruzando bien y un conductor no respetó el paso y fue con resultado fatal. Vamos ahora a los principios, a este principio de confianza. ¿Qué es esto, profe, el principio de confianza? A propósito del respeto y todo esto de la convivencia vial. ¿Cómo? Yo entiendo lo que dice el libro Nuevo Conductor, todo. Principio de confianza, ¿qué es? Bueno, el principio de confianza se basa en que yo, por ejemplo, yo confío en que si al salir a la calle los demás van a respetar las normas. Como por Perfecto. ejemplo que yo voy a cruzar acá el semáforo. Confío, o sea, una creencia, ¿cierto? Tal Una cual. creencia Si que yo- todos tenemos. Yo creo que lo van a respetar. Yo voy a cruzar un paso peatonal, yo confío que los conductores se van a detener cuando yo vaya cruzando, ¿cierto? Ya. Si el semáforo peatonal está en verde, yo voy a cruzarlo con toda confianza porque confío, yo tengo la certeza de que los vehículos se van a detener antes de la línea de detención y que nadie me va a atropellar. Perfecto. Que si yo voy en una intersección conduciendo y tengo la luz verde, yo puedo pasar con toda confianza. Que el vehículo de la otra vía no se va a pasar la roja, lo mismo que en un pare. Eso es principio de confianza. Principios de confianza, perfecto. Claro.
Ese es el principio de confianza. ¿Y qué pasa si yo, al contrario de lo que dijimos recién de saltarse las señales, sí respeto una señal pare aunque no hay nadie al lado mío? Si estoy solo, no sé, trabajo en el desierto, tengo que ir a una mina, ¿ya? Hay un pare en un lugar y no se ve nadie en ningún lado y yo respeto esa señal pare. ¿Cómo se llama eso? Eso es ¿Qué es eso? autonomía moral. Ese es el nombre de lo correcto, como lo que hay que hacer, ¿cierto? Claro, que yo respeto las normas sabiendo que quizás no me están fiscalizando, Exacto. que no me voy a tener quizás una sanción por eso, pero la respeto igual porque tengo la autonomía moral. Pero hay otra cosa más para que ¿Ya? estos tres conceptos estén mezclados, porque en realidad después se complica. Entonces, principio de confianza, confío que los demás van a respetar las normas. Listo, rápido y directo, ¿cierto? Autonomía moral, cumplo las normas aunque no me estén fiscalizando. Pero queda otro, ¿Ya? que es la conducción defensiva, se llama, conducción Sí. defensiva. ¿De qué se trata esta conducción defensiva? No a la defensiva, de estar preparado para pelear y estar enojado, no. ¿De Claro. qué se trata? Cuéntanos. Bueno, la conducción defensiva es una conducción preventiva también. Preventiva, Ya, pero yo asumiendo que el resto se puede equivocar. Claro, O sea, eso es aparte más de que confiar nada. que van a respetar las normas, pensar que se puede equivocar, ¿cierto? Claro, va muy de la mano con lo que hablamos, o sea, cuando el tema de la comprensión, por ejemplo, también comprender o entender y estar atento a que el otro conductor se puede equivocar. Mira. Ya que el otro conductor puede, no sé, equivocarse, como hablábamos un rato, no todos son perfectos, entonces el otro conductor se puede equivocar por temas de ignorancia, quizás por algún problema que él tiene, el mal día se puede equivocar, entonces yo estoy atento a eso, voy atento a ese tipo de condiciones. Perfecto, perfecto. Ahí nos cuenta el profe Mati que no hay preguntas todavía en las redes sociales porque nosotros vamos a lanzar preguntas ya y ya se vienen para que ustedes se puedan preparar para el test. Nuestro podcast es un poquito más reflexivo, bueno, una onda de podcast, para que ustedes tengan otra forma más de poder aprender lo que aparece en el libro Nuevo Conductor. Esa es la idea. En Práctica Test sabemos, lo primero es que el libro es uno solo, todos damos el mismo examen, pero que existen muchas formas de aprender que a cada uno le acomodan distintas formas. Claro. O simplemente con esta vida tan acelerada, oye, ¿en qué momento estudio? Algunos están en la universidad, otros están en el trabajo, otros están en su casa cuidando a su hijo y tienen que sacar este examen y es tan difícil en Chile. Entonces, la idea es tener muchísimos recursos distintos para poder hacerlo. Así es que, dicho eso, profe, qué bueno esto de la conducción defensiva. Te iba a decir que es importante que todos aprendamos a tener una comunicación en las vías también. Ya, yo siempre digo es importante mirar a los peatones, mirar a los otros conductores también, no de manera ofensiva ni buscando una pelea, sino que a veces uno ve que el vehículo tiene una señalización, mira al conductor y el conductor está con el celular en la mano. ¿Cachai? Entonces uno dice, ya, esta persona no está atenta. Si no está atenta, yo tengo que estar muy atento a lo que podría hacer. Siempre hay que pensar eso. Tal cual. Yo, por ¿cierto? ejemplo, siempre le digo a los alumnos cuando me preguntan cómo sé yo cuando soy un buen conductor, cuando Mira. estoy listo para manejar y todo, cuando ya soy un experto. Yo le digo, el buen conductor no es el que maneja más rápido, ¿cierto? El que nunca quizás le ha pasado nada, porque me dicen muchas veces se da que, no, es que profe, que pasé a llevar el auto cuando lo iba entrando, yo creo que no sirve para manejar. Yo le digo, mire, al final, el buen conductor es el que es capaz de evitar un accidente. Ya, perfecto. Y eso va muy de la mano con la conducción defensiva que estábamos hablando. ¿Ya? Esa es la base de la conducción defensiva. El buen conductor es el que es capaz de evitar un accidente. Lo contrario de lo que se cree socialmente, lo contrario de lo que dicen las películas, ya. A uno le puede gustar Rápido y Furioso o cualquiera, pero en realidad Claro, eso es es una ficción, ¿no? fantasía, Es es una ficción, ¿no? ficción. Y hay que entenderlo, ¿ya? O sea, el que le gusta Rápido y Furioso es igual que el que le gusta El Señor de los Anillos. Perfecto, y entiende que es ficción. No puede creer que eso está en la realidad, Claro. ¿ya? Porque, ¿qué es lo que ocurre, creo yo? Y tal vez esto le pasa más a los jóvenes, ¿cierto? Como la conducción está metida en los videos musicales, las películas y todo, uno puede creer que el buen conductor es el que es hábil Claro. al manejar, estaciona en reversa en un espacio súper reducido a la primera. Y que eso es ser como seco en Chile, ¿cierto? Claro. Pero esas son las personas, no siempre, no siempre. Pero a veces son estos los conductores que en conducción en ebriedad, etcétera, etcétera, provocan resultados fatales en un accidente sin nunca haberle dado un topón a su auto. Y el que está aprendiendo, como dices tú, le da un topón a su auto a veces nuevo, cuando recién sacó licencia entrándolo en la casa y se deprime, se desmotiva y dice, a lo mejor soy un mal conductor, no sirvo para esto. Y no, pues, es al revés, como tú bien dices. El que no sirve para esto es el que provoca accidentes y daños a otras personas. Ese es el que no sirve para esto, ¿de acuerdo? Y ahora sí, nos vamos a ir a las preguntas de test, pero antes hay una pregunta en las redes sociales que nos acaba de enviar aquí el profe Mati, que también está con DJ MA en los controles hasta el momento, y aquí dice Patricia, hola, una persona que aprende a conducir en zona rural, ¿cómo puede perder el miedo a conducir en zona urbana? Qué buena pregunta, de verdad. Te pasaste, Patricia, sí, muy buena pregunta. Yo vivo en un lugar
tranquilo, digamos, no sé, Santa Bárbara, ¿ya? En Los Ángeles. Y resulta que aprendí a conducir, estoy feliz, pero tengo que irme, no sé, a Valparaíso a trabajar y conducir en plena ciudad. ¿Cómo puedo hacer ese cambio, profe? Entendiendo que manejo en un lugar más tranquilo. ¿Cómo hago el cambio? El libro El Conductor habla de eso en una parte, ¿Ya? creo que en el módulo de individuo en el tránsito. ¿Y qué es lo que habla, nos dice cuenta? que, por ejemplo, no da quizás la respuesta a la Ajá. pregunta, pero dice efectivamente que una persona que está acostumbrada a conducir en caminos rurales, en vías, por ejemplo, de campo, y puede ser muy estresante para él cambiarse así de golpe. Cambiarse de golpe a manejar en ciudad, eso puede producirle estrés, fatiga, un montón de cosas. Ya, Perfecto. yo le podría recomendar que fuese de a poco, quizás no haga trayectos muy largos, ya no trate de evitar los horarios punta en un principio. O sea, hay varios tips para Sí, poder hacerlo. evitar los horarios punta, por ejemplo, planificar bien su viaje. Ya conocer las Bien, calles, eso es súper bien. importante, conocer las calles por las cuales se va a O sea, transitar. conducir hoy día, venir a conocer, no sé, Claro. manejar en Ñuñoa, San Bernardo, Providencia, en cualquier lado, hoy no es el día. No, hoy no es el ¿Cierto? día, Hoy tal día cual. yo no le recomendaría a nadie eso. Y si lo tengo que hacer por obligación, tal vez voy a lo puntual. Claro, lo puntual, Sí. con precaución, tratar de, como les digo, no viajes muy extensos, muy largos. Claro, porque yendo a la realidad chilena, así derechamente, vivo, no sé, en una región, ¿ya? Y tengo que ir al centro. Puede ser estresante, voy en mi auto, pero voy a aprovechar de hacer hartas cosas. ¿No? Claro. O sea, aprovecho el viaje para poder hacer hartas cosas. ¿Y eso qué significa? Que tengo que estar expuesto a muchas situaciones. Entonces, como tú bien dices, tal vez partir de a poco, programar el viaje, evitar horas punta. Sí. Sí, porque en las ciudades, aunque a veces están colapsadas en general durante el día, hay horarios punta que de verdad pueden ser muy estresantes para un conductor inicial. Así que, Patricia, te agradecemos la pregunta. Ojalá te haya servido los consejos ahí del profe Anthony, porque de verdad tienen mucho sentido, conectan con el libro y sirven también para el test. Y ahora ha llegado el momento. Llegó el momento. Muy bien, nos vamos a las preguntas. A diferencia de los videos test del profe Mati, aquí en el podcast les pedimos que respondan con palabras, no simplemente C, 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 D, 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 A. Bien, así que íbamos a escuchar la voz en off del profe Mati cuando estemos con las preguntas. Primera pregunta, que para nosotros es la 10, profe Anthony. Vamos a ver cómo esto funciona con la convivencia vial, lo que hemos conversado, que es un poquito liviano, está en el aire. Pero ahora se van las preguntas. ¿Cuál es el factor que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? Primero, el mal estado de la señal de tránsito, las fallas mecánicas, los errores de los conductores o las malas condiciones de las calles. ¿Cuál es el factor que se presenta en la mayor cantidad de los accidentes de tránsito? ¿Qué dicen las personas en redes sociales? Nos va a decir el profe Mati. Y sabemos que hoy vamos a pensar en tal vez las condiciones de los caminos, ¿cierto? Claro. Pero esto es estadísticamente el factor que con mayor regularidad y en mayor cantidad se encuentra en los accidentes de tránsito. Profe Mati. Hola, hola. ¿Qué tal ahí, profe? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, gente? Bueno, aquí la gente en el chat lo que dice es errores de conductores. Dice Tania, dice Diana, dice Yesa también, Emis también dice Body. Dicen todo lo mismo, errores de los conductores, los errores de los conductores. Profe Anthony, cuéntenos. Bueno, una parte, ahí el libro del conductor dice, otra pregunta también lo dice, que el 90% de los accidentes son por falla humana, ¿cierto? El 90% de los accidentes Bien. son por falla humana, entonces Exactamente. esa también nos daría la respuesta acá, que mayormente es por errores de los conductores, porque al final las malas condiciones de las calles y el camino, si yo voy precavido, por ejemplo, bajo la velocidad, no afectaría tanto, quizás no voy a chocar por eso. Lo mismo que lo que hablabas tú, la situación de hoy, por ejemplo, Las condiciones de las calles condiciones, en Chile. no, Bueno, pero climáticas. primero, esto es correcto, ¿cierto? Sí. Claro, era sí, es correcto, correcta. es correcto, Muy es correcto, bien. sí. Los errores de los conductores es Exactamente. lo que se presenta con mayor frecuencia en Claro. los accidentes de tránsito. Siempre pensemos eso. Sí. Bien. Entonces, Exactamente. los problemas de las calles, decías tú. Sí, profe. el problema en las calles, por ejemplo, hoy día los problemas climáticos, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, me tomo las precauciones, ya sé que tengo que llevar mayor distancia, sé que no tengo que andar tan rápido, sé que mi distancia de detención va a aumentar. O sea, si yo hago caso omiso a todo, a la lluvia, obviamente es probable que tenga Y un evitar siniestro. salir, no, esto no es de miedo de viejitos, ya evitar salir, o sea, si de verdad usted no tiene que salir hoy día, un ejemplo, ¿no? Si tiene que ir a cambiar una ropa al mall,
si puede hacerlo mañana, evite salir hoy día, ¿ya? Porque va a ser otro vehículo más que está en las calles y que se hace más atochamiento y usted mismo pone en riesgo hasta su vehículo. Tal vez no, a lo mejor no le va a pasar nada, pero hasta en los estacionamientos ocurre que cuando ha llovido, a veces por no ver bien, ya los vidrios empañados, uno se sube y no prende bien el aire, hay gente que le da literalmente topones a otros autos. Siguiente pregunta. Profe Anthony, para nosotros es la 8. ¿Qué consejo daría usted a un conductor que ha ingerido bebidas alcohólicas en una fiesta? ¿Qué consejo le daría? Atento a las alternativas. Que tome una taza de café cargado. ¿Ya? Segundo, que se vuelva a casa lento, que se vaya manejando lentito, que espere un rato antes de irse, o finalmente que se devuelva en taxi. ¿Qué creen ustedes con palabras, no alternativas? Ya aquí reflexionamos con las palabras. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Esto yo creo que es súper común, súper común. ¿Ya? Hoy día mismo, viernes, va a haber mucha gente que está en la casa de otro o que están en un carrete, lo estamos pasando súper bien, pero resulta que uno que andaba conduciendo bebió y tiene que decidir si se va o no a su casa, me quedo o no me puedo quedar, ¿qué hago? Y esta pregunta es, ¿qué le diría usted? ¿Qué consejo le daría? La mayoría de la gente acá en el chat dice que se vaya en taxi. Yari dice que se vaya en taxi. Nicole también dice que se vaya en taxi. Que no maneje, que se vaya en taxi. Richard también dice que se vaya en taxi. Que se devuelva en taxi, dice Tania. Y aquí hay una pregunta, una aclaración teórica, por favor, dicen. ¡Wow! Perfecto. Cuando se llega a un cruce no semaforizado, ¿quién tiene la preferencia? Primero la pregunta. Taza de café, quedarse un rato más, seguir carreteando, hacer qué cosa, cómo se va a su casa. La mayoría dijo taxi. Que se devuelva en taxi es correcto. Bien, esa pregunta es correcta. Exactamente. Ahora vamos a la pregunta técnica ahí. Si llego a una intersección, ¿cierto? A un cruce no regulado, no hay semáforo. Y si no hubiera nada, profe Anthony, ¿qué ocurre? ¿Quién pasa primero? ¿Quién tiene la preferencia? Tiene mucho que ver con la convivencia. Me enfrento a un cruce no regulado, no semaforizado, ¿cierto? Que es un cruce no regulado, así se llama técnicamente. O sea, no ha llegado Carabineros tampoco a regular el tránsito. Siempre el que tiene la preferencia es el que viene desde la derecha, el que aparece por la derecha. El que aparece por la derecha. Yo me derecha. posiciono en este cruce, imagino el que aparece por la derecha. El que viene de mi derecha tiene preferencia sobre la mía. Sí, si yo, por ejemplo, acá tenemos un cruce nosotros, Sí, yo ¿viene vengo un vehículo? desde tu izquierda, ¿cierto? ¿Ya? Tú vienes desde mi derecha. Tú me tienes que dar el paso a mí. Yo debo cederte el derecho de preferente paso a ti. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces siempre pensar en eso. El que viene por la derecha, yo le tengo que dar el paso. Claro, Claro. técnicamente se llama derecho preferente de paso, cruce no regulado, pero en simple, ¿cierto? Cuando llega un cruce que no está funcionando el semáforo, porque puede estar físicamente, pero no está funcionando, la señal pare no está, ¿ya? O está rayada, no se entiende nada, y no sabemos quién pasa primero, o en un camino rural, pasa primero el que venga por mi derecha. Si viene alguien por mi izquierda, me debería ceder el paso a mí, ¿cierto? Claro, porque eso también sale en una pregunta. Sale en una pregunta. ¿Quién debe ceder el paso? Ahí el que debe ceder el paso es el de la izquierda. El de la izquierda, Y también claro. la pregunta parece cambiada. ¿Quién tiene Sí, el derecho preferente paso? Por eso mucha gente falla en esa Exactamente, profe Antonio, usted lo ha dicho. Mira, Mucha gente para se poner equivoca ahí. harta atención ahí, qué bueno. pregunta. Hay que leer comprensión lectora ahí. Eso, Bien, eso. y por eso estamos nosotros ahí reforzando y una y otra vez viendo los distintos puntos de vista. Y vamos a la siguiente pregunta. En una autopista, usted se molesta porque delante suyo va un vehículo a velocidad más baja de lo normal, entorpeciendo el tránsito. ¿Qué hace usted? Bueno, no vamos a responder lo que hace el chileno promedio, ¿cierto? Ya lo que hace el chileno promedio es ponerse detrás, hacerle cambio de luces, acelerar, poner esta cara que en Chile antes se decía mirar lo feo, ¿ya? Ya, no, eso es lo que hacen las personas, pero ¿qué es lo que debería hacer usted? De la siguiente alternativa, tocar la bocina para apurarlo, demostrar su enojo acercándose a él, miren qué peligrosas estas maniobras, apurarlo acercándose mucho por atrás, o usted se domina, es paciente y acomoda su velocidad. ¿Cuál será la alternativa correcta acá? Los psicólogos tal vez dirían gestión emocional. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Repetir la pregunta. Usted va en una autopista. Usted, uno mismo va en la autopista y se enoja porque un vehículo va muy lento delante suyo, entorpeciendo el tránsito. Ejemplo, voy ahora a la autopista, no está llena la autopista, no está con problemas de inundación ni nada, y yo voy a 80 y tengo un auto delante que va a 60, en una autopista que puede ir a 120 y va entorpeciendo el tránsito. Entonces, ¿qué hago primero? ¿Me enojo? ¿Le expreso mi enojo? ¿Acerco mi vehículo? ¿Me pongo detrás de él? ¿Le hago cambios de luces? ¿O usted se domina, es paciente y acomoda su velocidad?
La mayoría de la gente dice que controla su velocidad, se domina. Se domina, claro, sí. ¿cierto? Oye, es muy chistosa esa palabra, pero eso es correcto. Exactamente, la mayoría de la gente dice eso, se domina, es ser paciente, se domina, se acomoda y acomoda su velocidad. Hay gente que como broma antes decía, gobiérnate, ¿cierto? Como Aquí, de mira, modo eso justo de- una persona dijo, Yari, ¿Ya? dijo, me autogobierno. Mira, me autogobierno, claro, porque en realidad tiene un poco que ver con esas palabras de liderazgo, ¿ya? De gobernar a otros, ¿cierto? Gestionar, gerenciar, todas estas palabras modernas, ¿bien? Pero eso también se aplica a uno, y lo ocupan los psicólogos que en realidad dicen autogestión emocional. Entonces, claro, profe, ¿por qué yo debería hacer esto? O sea, estoy enojado, o sea, me da lata, porque en realidad es una autopista, es de alta velocidad. El mismo libro, El Nuevo Conductor, dice, lo estoy poniendo como ejemplo, que si usted no puede andar a alta velocidad su vehículo, no debería entrar a una autopista. Sí, ¿cierto? pero ¿De qué sirve nosotros estamos gobernarse? hablando de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Por ejemplo, comprensión, tolerancia. Mira, Quién sabe, esa persona a lo mejor tuvo un desperfecto en el vehículo dentro ya de la autopista. no sé qué le ocurrió. Está esperando para salir. Ya, entonces, obviamente, uno debe gobernarse, como hemos dicho. No le voy a tocar la bocina porque ya sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces, que la bocina solamente no es para apurar. Caso de emergencia. Es para prevenir un accidente. Ni tampoco para saludar. Tampoco me voy a acercar a él mucho por atrás. Sabemos que en una autopista puede ser muy peligroso. La distancia mínima son 3 segundos, la distancia de seguridad. Mira. Que siempre hablamos nosotros, que con circunstancias, en situaciones normales, es mínimo 3 segundos de distancia. Y con lluvia, el doble. El doble, Si el les aparece la pregunta. Sí. ¿Cuál es la Ya. distancia de los demás vehículos con lluvia? El doble. ¿Cierto? Tampoco voy a demostrar mi enojo, ni no voy a encender y apagar la luz porque... Díaz Nel dice, respiro profundo. Mira, respiro profundo también. Y Tania dice, hay que contar hasta 1000 y más. Hasta 1000 y más. Qué buena, qué buenos comentarios. Sí, y como, bueno, decíamos que dicen los psicólogos esto de autogestión emocional, ¿cierto? De estar realmente tranquilos, porque también uno a veces, no sé, podría no ser empático y no saber, como dice el profe Anthony, lo que le pasó a esa otra persona. Claro. Ya, desde el mismo este mundo de la psicología se dice que cuando alguien pierde el trabajo es casi como un duelo. O sea, hay personas que le afecta mucho. Sí, y po. muchas veces, tristemente, uno va en la autopista en cualquier lugar y a lo mejor va alguien que acaba de perder su trabajo. Ya se imagínense cómo va y se va tranquilo, ni siquiera va acelerando Claro. al resto. Ya sí que hay que tener mucho ojo ahí. Siguiente pregunta. La cultura de tránsito depende de la cultura, ¿ya? Fíjense bien, la cultura del tránsito depende del conocimiento que se tenga sobre la ruta, de cómo asumo mi papel de conductor o del conocimiento que se tenga sobre el automóvil. Son 3 opciones acá. La cultura de tránsito, ¿de qué depende? Del conocimiento que tenga sobre la ruta, de cómo asumo mi papel de conductor o del conocimiento que tenga sobre el automóvil. Ahí estaba esperando a la gente que responda en el chat. Entendiendo que culturas son distintas formas de ver el mundo o costumbres, ¿cierto? Claro. Antes se decía, esta persona es inculta. No existe eso porque todo pertenece a su cultura, ¿cierto? Claro. Si mi cultura es comer con la mano, no soy un inculto, Claro. ¿cierto? Díaz Nel dice, de cómo asumo mi papel de conductor. Emis también dice cómo asumo mi papel de conductor. Yesa lo mismo, cómo asumo el papel de mi papel de conductor. La mayoría está diciendo lo mismo. Verónica, Body, Patty dicen lo mismo. O sea Todos que- asumen su papel de conductor. La cultura del tránsito depende de cómo asumo mi papel de conductor y eso es correcto. Muy bien, ahí la Perfecto. gente en el chat. Profe Anthony, Aplicadísimos. ilumínenos. ¿Por qué esto es así? Es que si analizamos las alternativas, por ejemplo, del conocimiento que tengo del automóvil, o sea, hemos ya ahora como evolucionó el tema de la educación vial, ¿cierto? Ya no se basa tanto en el automóvil. Ya lo que yo sé del automóvil, cómo lo manejo el automóvil. Se basa más en el individuo, en la persona que maneja el vehículo, ¿cierto? En el rol que En toma. el rol que tomamos Cumple, nosotros, como mira. que cumplimos nosotros como usuarios de las vías, ¿cierto? Entonces ahí en este caso es esa, pues, de cómo asumo yo el papel de conductor, ¿ya? Claro, y dice la cultura de tránsito, también podría uno tener cultura de tránsito siendo peatón. Sí, ¿Cierto? obvio. Y la otra opción es yo puedo conocer la ruta sin tener licencia de conducir. Sí, ¿Cierto? también, Eso es o sea, conocer la ruta. ¿Qué va a depender eso? De quizás si yo llegue más rápido, llegue antes, me demore más, quizás. O me puedo titular de ingeniería mecánica y sin manejar, Tal o sea, cual. sin tener licencia. Bueno, y tendría un conocimiento del automóvil A gigante. mí me pasó una vez, o que tuve un alumno ¿Ya? que era del Duoc, se había Ya, perfecto. egresado. Mira, saludamos a de- nuestros amigos de esa ¿Ya? casa de estudios. Se había ¿ya? egresado él de ingeniería en mecánica automotriz
O sea, sabía más y que nunca un montón de gente. Nunca tuvo la posibilidad de aprender conducir. a manejar. Wow, Le gustaba wow. la mecánica, le gustaba el auto, se metió en la carrera, obviamente una carrera súper exigente, me imagino. Y cuando terminó, dijo ya, ahora es el momento de aprender a manejar. Obviamente sabía perfectamente el funcionamiento del auto, todo, pero no sabía conducir el vehículo. Mira, Fue bien curioso para mí eso. algo que ocurre, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es una condición que no necesariamente es así, ¿cierto? Tal cual. Ya, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes efectos que presenta un individuo no puede ser producto del consumo de drogas? ¿Cuál de los siguientes efectos que presenta un individuo no puede ser producto del efecto de las drogas? Esta pregunta enredan con una negación. Sí. O sea, ¿qué cosa no es producto de las drogas? Aumento del tiempo de reacción. Enreda esta pregunta. Sobrevaloración de las capacidades. Y mejoría permanente del rendimiento mental. Además está discutible, cualquiera diría que consumen, no sé, gamalate, ¿cómo se llama este tema? Los universitarios cuando están dando su tesis, y algunos medicamentos que dicen que los ayudan a estar más tranquilos, ya, pero en la conducción, y según el libro Nuevo Conductor, aumento del tiempo de reacción, sobrevaloración de las capacidades, mejoría permanente del rendimiento mental. Eso o cuál no puede ser efecto del consumo de drogas. ¿Cuál no puede ser efecto del consumo de drogas? Aquí Yesa dice mejoría del rendimiento mental. Meli López dice MR. Mejoría de rendimiento mental, yo cacho. Angie también dice mejoría permanente. Y Richard también dice mejoría del rendimiento. Perfecto, y eso es absolutamente correcto. Muy bien, DJ, ay, qué rápido. Profe David, por favor, aclare bien esta pregunta porque hay mucha gente que se confunde. Me encanta, eso es Se la idea, confunde porque estas demasiado. preguntas son súper enredadas. Todas las preguntas que tengan un no, es una negación, ¿cierto? Entonces me va a confundir. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro desde el punto de vista educativo? ¿Qué dice la neurociencia? Lo que hace nuestro cerebro es buscar aquello que es correcto, pero como algo positivo. Entonces uno de inmediato dice, aumento el tiempo de reacción. ¿Qué connotación le doy a eso? No, eso es malo. Sobrevaloración de las capacidades. Y uno empieza a analizarlo así. Pero tengo que centrarme en esa negación. Entonces, lo que no puede ser efecto del consumo de drogas es algo positivo, como la mejoría permanente. No puede ser, ¿de acuerdo? Hay que tener mucha atención ahí porque, como bien dice el profe Mati, el profe Anthony también nos explica, en esta pregunta muchos se caen. ¿ya? Claro, mucha gente lo lee a la rápida y dice, lo que afecta al alcohol. Me voy a lo positivo. Claro, lo que afecta, pero es lo que no afecta. Tal cual. Y mira, vamos a ir a otra pregunta muy parecida o que tiene que ver con algo similar, ¿ya? Miren, y qué bueno que salió junta. Hicimos un test con el profe Anthony en nivel difícil. Así que lo invitamos a todos los que están en práctica test, cuando ya estén con su cuenta premium, a hacer los test difíciles. Test por municipalidad, test por tema, ok. Pero elijan test difícil para que les salga esto y no se equivoquen el día del examen. Mucha gente nos dice, y hay gente que le ha funcionado, solo con los test gratuitos pasé el examen. Y nos aman, ¿ya? Y nosotros felices, perfecto. Ahí está el test gratuito al día. Pero la mayoría le aconsejamos tener su cuenta premium, porque con la cuenta premium tienes acceso a todas las preguntas y puedes enfrentarte a estas preguntas difíciles, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera el alcohol afecta la capacidad para conducir un vehículo? Aquí no hay un no, ¿se dan cuenta? Es distinta la pregunta, ¿ya? No hay un no, y es alcohol y no droga. ¿De qué manera el alcohol afecta la capacidad para conducir un vehículo? Disminuye la capacidad de reacción del conductor. Distorsiona la percepción de los colores del conductor. Intensifica los reflejos del conductor. Enredada, ¿cierto? De nuevo. ¿De qué manera el alcohol afecta la capacidad para conducir un vehículo? ¿Cierto? Ingiere alcohol, ¿cómo le va a afectar? Disminuye la capacidad de reacción del conductor. Distorsiona la percepción de los colores, intensifica los reflejos. Mientras responden, los oriento de inmediato. Aquí imagínense, ¿qué dice nuestro cerebro? El alcohol, ¿qué es lo que provoca? Disminuye, distorsiona, intensifica. Chuta, ¿qué cosa? Po? Entonces me tengo que preguntar otra cosa. Tengo que hacer una segunda pregunta. Y es decir, ¿es bueno disminuir la capacidad de reacción del conductor? ¿Es bueno distorsionar la percepción de los colores? ¿Es bueno intensificar los reflejos del conductor? Ya tenemos respuesta de la gente. Hay aquí en el respuesta, chat. perfecto, Sí, están profe aplicadísimos ahí. Se ve que ven nuestros live. Mira. Se nota que ven nuestros live.
los test live. Muy bien, muy bien. Verónica dice, disminuye la capacidad de reacción. Diasnel dice, disminuye la capacidad de reacción del conductor. Meli también dice lo mismo. Tania dice, intensifica los reflejos. Mira. Canovio dice, disminuye la capacidad de reacción del conductor. Patty también dice lo mismo. Y la mayoría dice eso. La respuesta correcta es disminuye la capacidad de reacción. Eso es correcto. Perfecto. Profe Anthony, explíquenos esta pregunta también tan enredada como esa de las drogas. Ya, bueno, yo aquí tengo que asumir inmediatamente, no hay un no, como dijiste tú, Ajá. que el alcohol obviamente no va a afectar de manera positiva por ningún motivo. Ya, por ningún perfecto. motivo. Acá, por ejemplo, hay una pregunta también hace un rato que decía, ¿qué hago si bebí y me devuelvo en taxi y todo eso? El libro del conductor es súper claro. La única tasa de alcohol en la sangre que es segura es cero. Cero, perfecto. Cero. Cero, a eso es secas, lo más seguro. ¿ya? Es la única forma segura de conducir es esa. Con pequeñas cantidades de alcohol en la sangre Ya hay efectos. se van a ver mermadas nuestras capacidades, ¿cierto? Entonces, acá me está preguntando cuáles son de qué afecta. No va a afectar de manera positiva, ¿cierto? Ajá. No va a intensificar los reflejos del conductor. Eso sería bueno. Sí, sería bueno. O sea, más intensificar intenso. los reflejos, Sí. tener más reflejos sería algo bueno, ¿cierto? Claro. Sí, ¿cierto? Aquí una persona, Tania, dice, profe, pero no disminuye. Ya, ahí perfecto. les voy a explicar eso también. Ahí va Acá Tania, la ahí va gente muchas veces confunde esto. Confunden la capacidad de reacción del conductor con el tiempo de reacción. Ya, O la perfecto. distancia de reacción. Ya. Ojo, confunden la capacidad de reacción con la distancia de reacción. ¿Cuál es la distancia de reacción? Es lo que se va a demorar el vehículo en detenerse mientras yo reacciono. Eso obviamente no va a disminuir. Perfecto. La distancia de reacción por ningún motivo va a disminuir. Pero la capacidad de reacción mía sí se va a ver disminuida con alcohol. perfecto, Obviamente yo me perfecto. voy a demorar más en reaccionar, entonces se va a ver disminuida mi capacidad de reacción. No, y aquí una de las cosas más difíciles es que dice disminuye la capacidad de reacción y dice distorsiona la percepción de los colores del conductor. Entonces, aquí alguien podría pensar, pongámonos los zapatos de alguien que no bebe, no ha experimentado el estar ebrio, como sea, sin conducción, ¿cierto? Entonces esa persona no sabe si realmente afecta a los colores. Y claro, podríamos entender según el libro que hay drogas que pueden afectar eso. ¿Cierto? Pero una de las primeras cosas que hace el alcohol es aletargar o hacer más lenta a las personas. Profe Mati. Profe, justo se pegó. No lo podemos creer. Justo se pegó. No lo podemos Ya creer. no respondo La nuevamente. explicación Profe del Anthony, la repetimos y sí. queda la grabación, por Bueno, supuesto. Están Vamos. pidiendo la explicación Como del profe dijo ahí, Anthony. ¿por qué disminuye? Ajá. Claro, la persona aquí, Tania, decía, profe, pero no disminuye. Ya, ¿por qué dice eso? Porque muchas veces confundimos acá la capacidad de reacción del conductor Ajá. con la distancia de reacción. Perfecto. Ya, obviamente, la distancia de reacción va a ser la que no va a disminuir, va a aumentar. Porque entre más me demore yo en reaccionar, mi distancia de reacción va a ser mucho más larga, ¿cierto? Obvio, ahí la distancia de reacción es la que aumenta. Pero sí disminuye mi capacidad de reacción. O sea, yo me voy a demorar más en reaccionar, por lo cual mi capacidad de reacción se va a ver mermada o disminuida. Perfecto, perfecto. Ahora Con sí, con ahora sí. alcohol. Ahí está la explicación. Ahora Por sí, supuesto, gente, la repetimos. Entonces, no confundir capacidad de reacción con distancia de reacción. Ahí está. Y ahora nos vamos a ir a nuestra última pregunta. Y para esta última pregunta, ya, porque va a aparecer una palabra acá que es el estrés. Ya, vamos a pensar lo siguiente. Una persona que consuma droga y conduzca, todos lo vamos a cuestionar, ¿cierto? Todos vamos a tener este juicio valórico, ético, legal de decir esto está mal. Cuando alguien bebe y conduce, la misma idea. Claro. Pero Ahí. todo el día está lleno de conductores que podemos Claro. ser todos parte de lo mismo, que estamos manejando y conduciendo estresados. Y uno puede ser no una mala persona. O sea, pónganse en la situación de alguien, voy a dar un ejemplo muy loco. Papá trabaja, estudia, tiene, no sé, 5 proyectos, trabajo, 1000 cosas. Está estresada esta persona. Y conducir de esa manera es peligroso, tanto como la droga y el alcohol. Así que, estando atento a eso, fíjense bien cómo es esta pregunta. ¿Cómo altera las capacidades de un conductor el manejar con estrés? ¿Induce la aparición de fatiga? ¿Disminuye el riesgo de cometer errores? ¿Son menos agresivos hacia los demás conductores, las personas estresadas? Manejar con estrés, ¿cierto? Ya, una persona va estresada. ¿Esto induce la aparición de la fatiga? ¿O disminuye el riesgo de cometer errores? ¿O son menos agresivos con los demás conductores?
¿Qué opinan las personas en las redes, profe Mati? ¿Qué nos puedes contar? Dulce Globo dice recordemos que no es no hay que Ya, colocar sí, bueno. la idea en el podcast es responder con palabras, ¿ya? Claro, en este el, podcast. En el live del profe Mati, sí, ahí vamos con las alternativas Exactamente. muy rápido, TikTok, Instagram y todo eso. Exactamente. Tania dice fatiga. Body dice fatiga también. Diasnel dice induce la aparición de la fatiga. Y la mayoría dice fatiga. O sea, que cuando alguien conduce con estrés, que puede estar muy acelerado, tomarse, no sé, una energética, y ir manejando, esto induce la aparición de fatiga y es correcto. Exactamente. Profe Anthony, cuéntenos, ¿cómo funciona esto? Claro, que el estrés, por ejemplo, es un mecanismo de defensa que genera el cuerpo, ¿cierto? Ante ¿Ya? situaciones amenazantes o que demuestran gran esfuerzo. Y que me altera, gasta Claro, más energía, ¿cierto? Tal cual. Entonces, si yo me siento estresado al final, esto me va a inducir con mayor frecuencia la fatiga al final. Porque requiere más fuerza, más Más energía. esfuerzo. Claro, es un, O sea, es un estrés- estado, el cuerpo es un estado que genera el cuerpo ante estas situaciones de mucho esfuerzo, de situaciones. Pero si lo dijéramos así, en el cuerpo ya el diseño está Así es. pensado, este diseño de la naturaleza está pensado para que uno reaccione en pequeños momentos de estrés, ¿cierto? Claro. Porque yo, claro, con estrés podría tener más fuerza tal vez, salvar a alguien de un accidente, Sí. hacer cosas muy buenas en un pequeño momento. Pero cuando es permanente, Claro. eso requiere esfuerzo de mi parte y me está cansando, es como que estuviera tensando. Es como que estuviera subiendo pesas y me quedara ahí. Claro. Y anduviera así. Entonces, obviamente mi cuerpo, ¿qué va a hacer? Se va a ir hacia la fatiga, hacia Claro. un cansancio. ¿Cierto? Tal cual. Y ahí ya tenemos otro mundo en la conducción. Po. Conducir con fatiga es lo mismo que conducir, o con somnolencia, que conducir con alcohol Claro. o con drogas, etcétera, etcétera, Situaciones etcétera. parecidas. Así que damos las gracias a nuestro DJ MA con todos los sonidos ahí que nos acompaña, le da vida a este podcast, ¿cierto? El profe Mati que nos acompaña. Hola. Sí. Ahí guiando a toda la gente en las redes sociales y esta tarde va a estar en su live. Exactamente. Publicítese, profe. Recuerden que hoy día a las 6 de la tarde, chicos, igual vamos a estar realizando el live test de practicatest.cl. Bueno, Un test completo, ¿cierto? exactamente. Y estamos en TikTok esta semana. Así que la gente de Instagram que está ahora en el podcast, por favor, a las 6 de la tarde, que se vaya al A live TikTok. test. A TikTok, exactamente. Ahí vamos a estar realizando, si es que la lluvia lo permite, obviamente, si no se me corta la luz. Ojalá que no, por Así, supuesto. Esperemos. Pero a las 6 de la tarde, chicos, en TikTok, live test. Y también nos despedimos del profe Anthony que nos orienta acá con todos los tecnicismos y toda su experiencia, profe Anthony. Muchas gracias. Ya, no, de nada. Y a la gente también, los que el Practicatest no solamente tiene los test y todo, recuerden que tiene clases en vivo, Con varias el profe clases en Anthony, vivo en la ¿cierto? mañana, en la En las tarde, en la mañanas. noche, ¡Estamos en vivo! en varios horarios, entonces ¿A qué clases hora? grabadas. Vale. ¿A qué hora son las clases en vivo, profe? Empiezan a las ¿En 10. la plataforma? ¿A las 10? de la mañana, a las 11 de la mañana. Tenemos clases en la tarde también a las 5, a las 6 y a las 9 de la noche con la profe Vale. Eso, con la profe Perfecto, Valeria ahí. excelente. ¿Qué temario vieron hoy día? Hoy vimos el individuo en el tránsito. El individuo. Entonces hoy a las 21 horas toda la gente que tiene cuenta premium con la profe Vale van a ver el individuo en el Exactamente. Un tránsito. tema muy interesante que tiene mucho contenido ahí que estudiar. Qué grande la profe Perfecto. Vale. Grande No, profe Vale. Excelente. Por ahí anda también la profe Vale cerca de los controles. Así que un abrazo a todos y hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Chau, Nos chau. vemos. Chao.